Bien, ahí estamos en directo. Bueno, vamos a continuar con este curso, Los órdenes del amor, basado en el libro de Bert Hellinger, Los órdenes del amor. Hola Patricia, bienvenida. Bueno, antes de empezar, ¿no? Les recuerdo que este curso, ¿no?, tiene otros 3 videos que ya vimos anteriormente, que los pueden revisar, y que esto que hago aquí, ¿no?, es simplemente una ayuda, ¿no?, una orientación para que podamos leer este libro juntos, ¿no?, y lo hagamos usando los vínculos y de manera interactiva. Ustedes pueden leer el libro por sí mismos, ¿no?, y poder ampliar mucho más el tema, que no es lo mismo que escucharlo acá por YouTube, ¿no? O sea, yo no soy dictadora de cursos. Los cursos que hago son como ayudas para las personas, no es algo que porque yo hago, miran este video, ustedes pueden constelar, ¿no? Para eso hay que tener una gran preparación previa. Bueno, la vez pasada, ¿no?, habíamos quedado en esta constelación que habíamos hecho de esta chica Tea, ¿no?, que era que tenía el hermano que se suicidó. Y bueno, y había al final del directo, había una persona que preguntaba esto de la pertenencia. Claro, porque ahora vamos a ver bien, porque él ahora aclara, ¿no?, acá Bert Hellinger, ¿qué es esto del derecho a la pertenencia? A ver, una cosa es que todos pertenecemos, todos tenemos, hay un orden, ¿no?, de jerarquía en todos los sistemas, y que también está esta ley del equilibrio entre dar y recibir. Pero ya cuando todo esto, digamos, dentro después de diversas constelaciones se ha sanado, ya pertenecer no quiere decir que yo estoy adentro, porque justamente el problema de la pertenencia, esto de la conciencia buena y la mala que explica Bert Hellinger, ¿no?, que yo siento que si no soy como los míos, entonces no pertenezco. Hay que tener mucho cuidado con los términos, porque a veces las personas toman los términos muy literales y hay que comprenderlo dentro del contexto. Por eso ahora él acá sigue explicando, porque acuérdense en que eran un grupo de terapeutas, ¿no?, donde él le va explicando a sus estudiantes estas constelaciones, ¿no?, que están basadas justamente en las constelaciones de los mismos estudiantes, ¿no?, y va explicando los términos, ¿no? Por eso este libro es básico, el de los órdenes del amor es básico para comprender las constelaciones, ¿no? Y el tema que vamos a comenzar hoy a tratar se llama las consecuencias de amenazas de asesinato y de crímenes en la familia. Hellinger dice que la persona que mata a otro miembro de su sistema o quiere matarlo, pierde su derecho a la pertenencia. Es como decir, yo quiero matar a uno de los míos, o amenazo. ¿Cuántos sistemas, familias existe esto, no? El derecho a la pertenencia, no es que no pertenezca, pierde el derecho. Entonces Ulia, que es una estudiante aquí, dice, ¿por las amenazas de asesinato? Y Hellinger le dice, sí, por las amenazas de asesinato, su madre perdió su derecho a la pertenencia. Y Ulia pregunta, aunque no lo cometiera, aunque no lo cometiera. ¿Sabes? Amenazas que hay dentro de la familia, te voy a matar, ¿no? Si no haces, no sos así. Aquí estaba clarísimo. También en el caso de crímenes graves cometidos contra otras personas ajenas al sistema, el criminal pierde el derecho de pertenencia en su sistema, porque pasa a pertenecer ahora al sistema del perpetrador. Entre tales crímenes siempre cuenta el asesinato. En un curso, un hombre contó que su padre había sido alcalde y que al final de la guerra se negó a entregar la ciudad. En consecuencia, murieron muchas personas más. Después de la guerra, este hombre fue condenado a muerte. Él, sin embargo, se sentía inocente y el hijo de él lo consideraba un héroe.
No obstante, cuando configuramos el sistema, se vio claramente que había perdido su derecho a la pertenencia. Así lo hicimos salir de la sala y todo el sistema quedó en paz. Porque estos movimientos también Hellinger los hacía mucho, ¿no? Y bueno, se siguen haciendo en las constelaciones, que ese que mató o que bueno, cometió un crimen, ¿no? Cuando se lo saca de la sala, es que el sistema vuelve a la paz, ¿sí? Ahora vamos a ver todo esto cómo es, porque obviamente él habla de que tenemos que incluir a todos en nuestro corazón, a los perpetradores también, a todos, ¿no? Tales situaciones existen. Sin embargo, hasta ahora no había visto ningún caso como el de la familia de Thea, en el que la madre tenía que abandonar el sistema por sus amenazas de asesinato. Entonces le dice a Thea, ¿se acuerdan que fue la que hicimos la constelación anterior? De todos modos está clarísimo, tu madre ha perdido el derecho a la pertenencia. Eso, sin embargo, no tiene consecuencias en lo que a tus obligaciones con ella se refiere. Pero debes saber que el sistema está envenenado por el asesinato o las amenazas de asesinato, lo cual tuvo consecuencias graves, por ejemplo, para tu hermano. Por este mismo motivo, también tus hijos tienen que salir de la esfera de tu sistema lastrado para pasar a la parte sana del sistema. Esto significa que todos deben colocarse al lado del padre, porque allí están seguros. Entonces Robert pregunta, hablando de este tema de asesinatos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay un aborto voluntario? ¿También sería un asesinato cometido dentro del sistema? Y Hellinger le dice que no. No tiene las mismas consecuencias. Solo un aborto puede tener esas consecuencias, pero en condiciones muy especiales, dice él. Aún quisiera preguntar algo más, dice Thea. Mi madre, y esta idea me permitió vivir con todo esto, lo reparó cuando al final de la guerra quedamos atrapados entre los dos frentes en Alta Silesia. Ella se tiraba delante de nosotros para protegernos de las granadas con su propio cuerpo. Es decir, más tarde intentó muchas veces salvar nuestras vidas. Para mí, eso fue como una especie de reparación. Y Hellinger dice, eso no puede anularlo. Es bueno lo que hizo tu madre, y debes valorarlo, pero no puede liquidar lo otro, como pudiste ver en la suerte que corrió tu hermano. ¿Se acuerdan que el hermano de Thea se suicidó? Frecuentemente tenemos la idea de que sería posible deshacer lo hecho, por ejemplo, a través de la expiación. ¿Ven? Esto también tiene que quedar claro, por eso hay que comprender muy bien los términos. Cuando alguien comete un asesinato en la familia y no reconoce su culpa, todo eso arrastra después a todo el sistema, es como dice Hellinger, lo envenena, ¿no? Hasta que aparece alguien después, muchos años más adelante, un nieto puede ser, que quiere expiar esa culpa. Esto se ve cuando se despliega una constelación, ¿no? Él lo que quiere decir, ¿no? Es que por más que la madre después cometió un acto bondadoso, o sea, de proteger a los hijos en la guerra, ella ya primero había cometido el primer delito. Lo importante es asumir la culpa. La culpa no puede anularse ni repararse. Pero con la fuerza de la culpa puede hacerse algo bueno o grande. Y eso reconcilia. A pesar de todo, no liquida la culpa. Cuando una persona asume su culpa de esta manera, su actitud tiene mucha más grandeza que la que supone decir que todo está perdonado o reparado. ¿Cómo podría o debería una persona perdonar un hecho así? La culpa sigue existiendo y actúa como fuerza. Carl, ¿se acuerdan de Carl? Dice, me asusté cuando antes dijiste que el suicidio de su hermano fue algo así como una repetición de la muerte del padre. No lo entendí.
Y Hellinger dice, ahora lo interpreto de otra manera. La que en realidad hubiera tenido que suicidarse era la madre, y el hijo lo hizo por ella. Esta es la dinámica que hay de trasfondo, ¿ven? Las constelaciones lo que permiten es observar el trasfondo de lo que sucede. Y le pregunta a Thea, ¿es comprensible para ti esto? Y Thea dice sí. Y aparece otra estudiante, Claudia, que pregunta, entonces el suicidio del hijo no tenía nada que ver con la muerte del padre, sino con las amenazas de asesinato de la madre. ¿Ven? A veces pensamos que es por una cosa y resulta que era por la otra, ¿no? Hellinger dice sí, aunque también existe la otra dinámica, que una persona siga por lealtad al padre que ha muerto, y aquí es más poderoso el otro modelo. Cuando algo más fuerte ocupa el primer plano, lo menos fuerte pierde importancia. Lo que sería importante en otros sistemas, aquí ya no lo es, porque este impacto eclipsa todo lo demás. En un caso así, esta cuestión se soluciona únicamente dejando de lado todo lo demás, al igual que hicimos aquí. Las amenazas de asesinato de la madre superan todo lo demás. ¿Bien? Esto es para aclarar el asunto de lo que pasó la vez anterior con Thea y con el asunto de la madre, ¿no? Perdón. Porque es muy importante, ¿no?, comprender estas cosas, porque si no confundimos. Acá estaban investigando por qué el hermano se había suicidado, y era porque justamente estaba representando a la madre, ¿no? La madre era la que había, como dice él, envenenado todo el sistema, ¿no? Y ahora vuelve otra vez con el tema de la pertenencia, por eso les decía yo la otra vez que lo vamos a explicar hoy, ¿no? Dice, perdón, el miembro que ha perdido la pertenencia debe ser excluido. Ahora vamos a ver qué, porque nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser? Si las constelaciones dicen que tenemos que incluir a todo, ¿cómo puede ser que tengamos que excluir? Bueno. Entonces George pregunta, dice, dijiste que la madre de Thea había perdido su derecho a la pertenencia. Me interesaría saber cuándo se aplica esto y cómo hay que manejarlo. Entonces Hellinger explica, muchas veces la única posibilidad de decidir cuándo se aplica esto es ver un caso concreto. El derecho a la pertenencia siempre se pierde cuando una persona mató o quiso matar a otra en el seno de la familia, o cuando cometió un crimen serio contra otros. En un caso así, la persona en cuestión debe marcharse o tiene que ser excluida. De lo contrario, otro miembro inocente del sistema será excluido. Y acá explica lo que es excluir. Excluir a una persona significa, por ejemplo, que los hijos despidan a su padre o a su madre de sus corazones con amor, dejando que se vayan con las víctimas. Remitiendo, por eso vieron que siempre en los perpetradores y víctimas Hellinger hacía acostar el perpetrador junto a la víctima, ¿no? Para que se los pueda reconciliar y despedirlos. Y acá les cuento un ejemplo. Una vez en un curso hubo un participante de Irlanda cuyo abuelo había matado a su propio hermano en la guerra. Pero en vez de ser excluido, se lo consideraba un héroe. Así pues, en su lugar había un nieto que vivía lejos de su país, como uno que ya no pertenecía a la familia, y además estaba reñido con su hermano. En la constelación de su familia hicimos salir de la sala al abuelo, e inmediatamente se hizo la paz entre los hermanos y en el sistema. En otro curso tuve a la sobrina segunda de Hermann Göring.
el responsable de los campos de concentración en el Tercer Reich, y cuando se configuró la constelación de su sistema, el fantasma de ese hombre aún erraba por aquella familia. Aún conservaban una preciosa vajilla de plata con su nombre grabado. También en ese caso no hubo paz y tranquilidad en el sistema hasta que se le envió afuera y se le excluyó. También le aconsejé al cliente que hiciera desaparecer la vajilla de plata completamente. No debía ser vendida ni regalada, ni tampoco debían sacarle provecho de ninguna otra manera. Y pregunta George, ¿qué ocurre cuando una mujer engañó al marido o el marido a la mujer, por ejemplo, casándose sin amor y solo por razones económicas? ¿También pierde el derecho a la pertenencia? Y Hellinger dice, a veces lo pierden en su familia actual, pero no en la familia de origen. Allí es donde pueden volver. Bien, estas todas las aclaraciones que él hace sobre los excluidos, sobre lo de que es pertenecer. Hola María del Pilar, gracias por estar acá conmigo, ¿no? Así nos enriquecemos todo. Esto de pertenecer, ¿no? O sea, hay que tener, comprenderlo dentro del marco de lo que es la constelación en sí. Porque obviamente, en realidad, todos pertenecemos. Nadie deja de pertenecer. Pero Hellinger utiliza este término, ¿no? De que es excluido y que no pertenece porque justamente cometió un asesinato, ¿no? O sea, hizo algo en detrimento del sistema. Pero obviamente que esa persona, ¿no? Tiene que reconciliarse con su víctima. Por eso cuando aparecen estas cosas así de perpetradores, ¿no? Personas que mataron a otras, la única solución para el sistema, para que todo se limpie, es que el perpetrador se reconcilie con su víctima, porque si no después otro posterior va a cargar con eso. Y ahora viene el asunto este de la imagen interior, ¿no? ¿Qué es confiar en la imagen interior? En realidad cuando nosotros constelamos, cuando uno configura su sistema, lo está haciendo en base a una imagen interna que tiene. Obviamente que es una imagen trastornada, como dice Hellinger, ¿no? O desordenada. Cuando se constela, lo que se hace es ordenar esa imagen y que nos quedemos con la imagen ordenada. Eso es lo que hace que el amor, o permite que el amor fluya dentro del sistema. En realidad la constelación lo que apunta es a eso, a que el amor vuelva a fluir dentro del sistema. Entonces, en esta constelación, o en este caso, Frank pregunta si en el presente caso no se podría partir también de la idea de que en la madre de Thea misma había una cólera asesina. Entonces Hellinger le dice, lo que estás haciendo, y Frank dice, no, pero aún no he terminado. Y Hellinger dice, pero basta para demostrar el efecto de tales preguntas, ya que lo cierto no puede cuestionarse impunemente. Yo lo vivo así. Una persona dice algo y en mi interior se forma una imagen del sistema. De repente veo dónde está la máxima energía, que eso es lo que hace el constelador, ¿no? Ahora bien, si después dudo o hago una pregunta hipotética, ya la imagen desaparece. Toda pregunta que formulas respecto de la imagen hace que la imagen desaparezca, restando fuerzas para la acción, tanto a ti como al otro. Entonces Frank dice, yo mismo trabajo con asuntos de este tipo y me interesa saber si también podría verse así.
Y Hellinger le dice, es imposible comparar, porque esto aquí se puede ver. Cuando formulo una pregunta general, tan solo me imagino la situación. Así falta el impacto de los hechos. Si tuvieras un caso concreto y lo presentaras, también podríamos tratarlo concretamente y habría fuerza en ello. De esta manera, sin embargo, la pregunta no es más que hipotética y no tiene fuerza. La pregunta de cómo podría ser una montaña resulta superflua cuando la miras. Por eso Hellinger no dejaba hablar mucho a las personas cuando iban a constelar. Decía que poca información, poca. Él se guiaba por la imagen que le venía y dejaba llevar por el espíritu, porque si no es como que empezamos a hipotetizar y porque podría ser que no sé qué. Dagmar hace otra pregunta, dice, se mencionó que la madre de Thea vivía con ella y que su padre había muerto. ¿Cómo debe actuar ella ahora con su madre? Y Hellinger dice, si yo respondo a esta pregunta le voy a quitar fuerza a Thea, porque es una pregunta que se refiere a Thea, y ella ya comprendió de qué se trata. Si haces esta pregunta, aunque en realidad sea suya, diriges la atención hacia ti en vez de dejar que se mantenga en Thea, y hacia el saber en vez de hacia la acción. Y Dagmar dice, pero también forma parte de mi propia pregunta. Y Hellinger dice, no, te has apropiado de una pregunta ajena y no tienes derecho a hacerlo. Cuando tengas una pregunta tuya que se refiere a tu propio actuar, la voy a responder. Pero tiene que ser una pregunta concreta. Era muy tajante Hellinger en sus cosas. Bien. Y esa es otra cosa importante en las constelaciones, que cuando constelamos y nuestra imagen se ordena, ¿no? Nos queda la imagen sanada de la constelación, eso nos da fuerza, nos tiene que dar fuerza. No se trata después de analizar la constelación, ni de contársela a otro, no. Eso es algo íntimo, ¿no? Algo de uno. La constelación me da fuerza y yo después voy a saber cómo actuar. Solo o sola, ¿no? Voy a saber cómo actuar. Y vamos a hablar de la responsabilidad del terapeuta, ¿no? En la constelación. Porque esto es muy importante. Hellinger enseñó todo esto a sus estudiantes, ¿no? Que formó terapeutas, y les dio ciertas pautas. Dicen, hay terapeutas que durante una constelación les dicen a los participantes que busquen la solución por su propia cuenta, siguiendo su propia intuición. Sin embargo, de esta manera no la encuentran. La solución requiere el gran valor de mirar abiertamente la realidad, valor que por regla general solo tiene el terapeuta, siempre que el terapeuta se mantenga independiente, conozca y afirme los órdenes que actúan en los sistemas y se someta a ellos con respeto, dejando que los participantes actúen por sí solos. Estos se comportan como si secretamente se hubieran puesto de acuerdo en mantener el problema. Por lo tanto, el terapeuta no debe actuar como si no viera lo que ve, ni ocultar sus conocimientos y experiencias detrás de frases formuladas en subjuntivo, ya que de lo contrario engaña a los participantes y forma parte de su complot. La persona que comprende los órdenes ve la solución. Tendrá que probar un poco para encontrarla con exactitud, pero por regla general lo esencial está claro inmediatamente, ¿no? Y hay un asterisco acá en el libro, ¿no? Donde aclara que con el paso del tiempo el trabajo de Bert Hellinger se ha ido desarrollando y ha alcanzado dimensiones aún más profundas en el alma humana.
Así recientemente apareció un nuevo elemento en el trabajo con las constelaciones, que son los llamados movimientos del alma. Sobre todo al abordar casos de crímenes o culpas graves, o hechos de guerra que implicasen a dos bandos enfrentados en una lucha sangrienta, Bert Hellinger suele confiar a los representantes de las víctimas y de los perpetradores a los profundos movimientos del alma. Para ello, una vez configurada la constelación, les pide a los representantes que se centren en sus percepciones, sentimientos e impulsos sin seguirles inmediatamente. Tras esa breve espera, los participantes de la constelación pueden entregarse a sus movimientos, siempre en silencio y plenamente centrados. La imagen resultante suele ser de gran fuerza, orientada hacia la reconciliación en un nivel profundo. Esto se aclara acá en el libro, ¿no? Porque después él siempre fue haciendo cambios sobre su mismo trabajo, ¿no? Entonces hubo un taller en Buenos Aires en el 2001, donde Bert Hellinger refirió un ejemplo de este procedimiento. Cuenta que el año pasado estuvo en Israel para un taller y una mujer, ¿no? No sé dónde contó que su padre había sido asesinado por un árabe. Entonces configuramos a tan solo dos personas, al padre de la cliente y al asesino, cuyo representante también era israelí. Estaban uno frente al otro. El asesino tenía grandes dificultades para mirar a los ojos a su víctima. Primero se retiró moviendo el puño y después poco a poco empezó a mirar al otro. De repente entre ellos dos empezó a surgir un amor muy profundo. El representante de la víctima extendió su brazo y el otro, intensamente dolido, empezó a acercarse a él. Finalmente se abrazaron, ¿no?, durante mucho tiempo, y después el representante de la víctima se dejó caer al suelo, se echó de espaldas, el representante del árabe se tendió a su lado y así estuvieron en paz. Todo esto transcurrió sin ninguna intervención de parte del terapeuta. Se desarrolló por sí solo en el alma de estos representantes. Esto sería un movimiento del alma. Es lo que hace que aquello que estaba separado se vuelva a unir y que todos sean iguales. Esta gran alma quiere reintegrar a todos los que están separados. ¿Ven? ¿Ven cómo no hay que quedarse con lo que dijimos la otra vez? Que digo, ay, como que no pertenece. ¿Cómo Hellinger dijo eso? No. Fíjense en que después él a esto le va llamando los movimientos del alma y va dejando que los mismos, hola Meya, bienvenida, los mismos representantes, fíjense que no participó, no puso representante para la hija del que habían asesinado, ¿no? Sino que solamente puso a la víctima y al victimario. La única manera de proceder, ¿no?, del terapeuta, dice Hellinger, es puramente fenomenológica. Es decir, se expone a un contexto oscuro hasta que de repente le llegue la claridad. En cambio, si busca la solución a partir de un concepto determinado o de una asociación, nunca la va a encontrar. Por medio de deducciones nunca va a encontrar la solución, ya que ésta en cada caso va a encontrarse de nuevo. Toda solución, por lo tanto, es siempre única e irrepetible. Por eso cuando uno va a hacer una constelación, no es que uno tiene que estudiarse de memoria las frases sanadoras y decir, para esto es esto, para el otro es el otro y para el otro funciona aquello y así. Como si fuera una receta o un esquemita. No. Es que el terapeuta se prepara justamente para esto, el constelador o terapeuta, ¿no?, como le quieran llamar, para dejarse llevar por los movimientos. Entonces puede ver lo que está sucediendo realmente en el sistema, cosas que a veces el consultante no ve.
Por eso necesita el terapeuta. Por eso es muy difícil autoconstelarnos. Es muy difícil. Yo les digo que yo lo he intentado y no es lo mismo que te constele otro, ¿no? Y es lo mismo hacerlo en forma individual que grupal, ¿eh? Es la misma cosa, surge lo mismo. No es que va a salir otra cosa. Porque hay personas que dicen, no, porque la energía, que si estoy con las personas, que si estoy en presencia, es que sale igual, porque es que el sistema siempre va a mostrar lo mismo, ¿no? Está en el constelador, en el terapeuta, poder ver lo que realmente está pasando y no hacer conjeturas ni hipótesis al respecto, ¿eh? Ni agarrar el libro y decir, a ver qué pasa acá, claro, si pasa esto, ¿no? Entonces, a partir de la experiencia con otras constelaciones anteriores, al pensar que probablemente será de una u otra manera, ya no estoy en contacto con la realidad que inmediatamente se halla ante mí. Por lo tanto, es esto lo que cuenta: orientar el pensamiento hacia un modo de actuar, de percibir y de mirar radicalmente diferente. Y la única forma de lograrlo será teniendo presentes y respetando a todos los implicados, sobre todo a la persona que lleva la carga. Al centrar mi mirada en esa persona, encontraré la solución, ya que de esta manera tendré presente lo esencial. Lo esencial. Bien. Otra vez vuelven a hablar del tema de la configuración de la familia de Tea, ¿no? Sobre el procedimiento. Entonces Carol hace otra vez una pregunta. Conozco bastante bien a la familia de Tea y me di cuenta de que las personas que en la constelación actuaban como representantes, en parte se pronunciaban de manera totalmente distinta a lo que los propios miembros de la familia dirían sobre sus relaciones en la familia. Sin embargo, me impresionó que la imagen que después presentaste como variante más dura coincidiera muy claramente con mi percepción de la familia, aunque las personas aquí se hubieran expresado de manera distinta a nivel emocional. Es decir, que lo que tú configuraste como imagen, desde mi punto de vista, era acertado para esa familia. Entonces me pregunto, ¿no? ¿Cómo es que en tu imaginación y en tu trabajo no dependieras de los sentimientos expresados por los participantes? Y Hellinger dice, no dependo de ellos. Noto si una persona está centrada y atenta al momento de expresar lo que siente o si hay algo que la distrae. Y aparece Raimundo, que dice, siempre tuve la idea de que se trataba de encontrar cuanto antes la imagen final. Ahora veo que también los pasos intermedios tienen su importancia para la imagen final. Claro, le dice Hellinger, la imagen final se busca a través de varios pasos. Frecuentemente se señalan primero los extremos a los que el sistema tiende, para después buscar la solución mejor en varios pasos. De ahí resulta la imagen global. Sin embargo, es preciso acercarse a la meta con una cierta rapidez. Si la búsqueda resulta demasiado larga, se pierde la energía. A veces también se sabe enseguida lo que conviene, ¿no? A veces con un solo paso ya está. Por eso es que no hay vuelvo a repetir, una receta o una hipótesis, ¿no? Es como cuando vamos a constelar. Hay personas que dicen, yo voy a constelar para que se me arregle esto porque quiero. Y es que así no, ya perdemos toda la fuerza. Hay que dejar que nuestra alma, ¿no?, muestre lo que está pasando realmente y dejarse guiar. Bien, ahora vamos a tratar otro tema. Ya creo que ya lo de la chica Tea esta, con lo de la pertenencia y todo, ya Hellinger dio bastante explicación acá, ¿no? Vamos a ver
el caso de la confusión adoptada y sentimientos adoptados. Acuérdense en esto que ya lo venía hablando él, ya lo vimos en los otros videos, ¿no? El que habla aquí se llama Jonás y dice: cuando en la constelación de Tea representaba a su tercer hijo, se ve que a él le tocó representar al tercer hijo, me encontraba muy confuso. Y en la pausa intenté averiguar qué había sido lo confuso. Pienso que había bastantes elementos que correspondían a mi propia familia. Lo confuso era que en un principio escuché 2 veces con mucha atención para saber quién hacía el papel de quién. Pero a pesar de todo tenía la imagen de que quien representaba a mi padre no era mi padre, sino el padre de mi madre. Ahora me pregunto qué tendrá que ver todo esto con mi familia, ya que mi madre también perdió a su padre muy pronto. Entonces Hellinger le dice: yo interpretaría que tú sentías lo que ocurría en esa familia. Por lo tanto, no lo transfieras a tu familia. Mejor trabajalo aparte. Pero es bueno que lo hayas dicho. Quizás exista este tipo de confusión en la relación de Tea con su marido y nos acabas de dar un feedback importante. Entonces Leo, otro estudiante, dice: yo tampoco he salido todavía de ese papel de suicida, porque él le tocó hacer del hermano de Tea, ¿no? Aunque noto que no tiene nada que ver con la persona que soy ahora. Y Hellinger explica: hay que retirarse muy conscientemente. Al participar en una constelación podemos percibir la rapidez con la que una persona puede quedar involucrada en un sistema ajeno. Cuanto más un niño que día tras día vive en un sistema así. ¿Con qué rapidez se verá involucrado en la dinámica y en los sentimientos de su familia? Por otra parte, también experimentamos cuán variables y poco fiables son nuestros sentimientos, cuando, por ejemplo, en una constelación basta con dar un solo paso para hacerlos cambiar totalmente. Le dice al grupo: ¿podemos dar por acabado el tema? Y Harmut, ¿se acuerdan de Harmut? Dice no. Y quiere hablar del tema de las amenazas de suicidio de la madre de Tea, ¿no? Fíjense todo lo que lleva todo este tema todavía de la Tea, ¿no? Harmut dice: durante toda mi vida estuve expuesto a las amenazas de suicidio del mundo femenino. Y ahora lo digo con ironía. Tras fracasar su matrimonio, mi madre me decía a mí, como hijo mayor: tal día o tal otro me voy a matar. Nunca lo hizo, pero a mí me impuso una carga terrible. Aún me acuerdo, era horrible. Empezó cuando yo tenía 13 años. Y Hellinger dice: ¿cuál hubiera sido la solución? ¿Aún vive tu madre? Y Harmut dice: sí. ¿Y hoy en día todavía lo dice? No, dice Harmut, ahora no. Ahora intenta alargar su propia vida y la de los demás. Y Hellinger pregunta: ¿cuál hubiera sido la respuesta adecuada en aquel entonces? La respuesta liberadora. Te la daré, para eso estoy. ¿Quieres oírla? Y Harmut dice: claro que sí. La respuesta hubiera sido: querida mamá, no te preocupes, en su momento yo lo haré por ti. Y le dice al grupo: ¿notan el efecto? Después, ¿qué posibilidades de suicidarse hubiera tenido la madre? Y también él estaría libre. Aunque parezca extraño, el efecto es bueno. Aquí también usamos trucos, siempre que sean buenos. Entonces Harmut dice: con mi primera mujer, con la madre de mis hijos, esto se repitió. Ah, no, le dice Hellinger, eso no lo quiero saber ahora. Y le pregunta al grupo: ¿qué está haciendo Harmut ahora? Perpetuar el problema. Él ya sabe la solución. Con su mujer podría hacer lo mismo que con su madre. Pero él, sin embargo, se mantiene en el problema.
Y Johann dice, pero la frase solo funciona si la formula como un truco, sin creer que al final tenga que hacer de veras lo que anuncia. Y Hellinger dice, sí, si la dice así, únicamente puede decirla con un aire ambiguo, lo cual requiere mucha fuerza. Cualquiera podría decirlo en serio, pero de manera ambigua, de forma que el otro empiece a dudar. Eso es un arte, es un truco, pero exige que se tengan fuerzas. Imagínate que visita a su madre y se lo dice. Le flaquearían las piernas. Y Johann dice, lo que quiero decir es que podría ser que él, diciéndolo, piense que tenga que hacerlo realmente, porque él no lo vive como algo ambiguo. Y Hellinger dice, mi sospecha es que él mismo habrá pensado seriamente que lo tenía que hacer. Esa frase, sin embargo, también lo salvaría a él. Y Gertrude dice, ¿podrías repetir la frase? Y Hellinger dice, no, yo no repito frases de este tipo. Y Hartmut dice, ahora me siento amordazado, porque aún quería decir que la segunda... Y Hellinger lo interrumpe, no quiero saberlo ahora. Y no puedes obligarme, en todo caso tendrías que ganarme. Entonces le dice al grupo, con relación al tema del suicidio, les voy a contar una historia. Al oírlas, parece que la muerte y la separación han quedado suspendidas y así a algunos los alivia, como una copa de vino por la noche. Que a la noche duermen mejor, pero a la mañana siguiente se levantan de nuevo y vuelven a su trabajo. Otros, en cambio, una vez tomado el vino, permanecen echados y haría falta una persona que pudiera despertarlos. Esta les cuenta la historia de manera un poco diferente, convirtiendo el veneno en antídoto, y así quizás se despierten de nuevo libres del encanto. Entonces cuenta la historia, se llama El final. Harold, un joven de 20 años que frecuentemente hacía ver que trataba a la muerte de tú a tú, extrañando así a los demás, le contó a un amigo sobre su gran amor, Maude, de 80 años ya. Le contó cómo quería celebrar con ella su cumpleaños y también su compromiso, y cómo en medio de la alegría ella le confesó que había tomado un veneno y que a medianoche su vida habría acabado. El amigo permaneció pensativo durante un momento y después le contó una historia. Fíjense, ¿no? Vamos a poner esto, porque esto está bueno. Es una historia, ¿no? Es la historia de... Vamos a poner aquí, ¿no? Era el joven de 20 años que se llama Harold. Y le cuenta a su amigo, vamos a suponer que el amigo es este, que él tenía una gran historia con una persona llamada Maude, que era vieja, era una anciana de 80 años. Este estaba con esta. ¿Se ve? Ahí. Entonces le cuenta él al amigo, ¿no?, que quería celebrar con ella su cumpleaños y también su compromiso, y cómo en medio de esa alegría Maude le confiesa a él, ¿no?, a Harold, que había tomado un veneno y que a medianoche su vida iba a haber acabado. Entonces el amigo le cuenta una historia a Harold. En un planeta diminuto vivía un hombrecito y como allí era el único se llamaba Príncipe, es decir, el primero y el mejor. Pero además de él había también una rosa. Antaño su olor había sido encantador, pero ahora parecía marchitarse a cada momento
y el pequeño príncipe, aún era un niño, no descansaba en su esfuerzo por mantenerla viva. Durante el día tenía que regarle, por la noche protegerla del frío. Pero cuando él necesitaba algo de ella, como ya había ocurrido antes, ella le enseñaba sus espinas. Así pues, no era de extrañar que con el tiempo él se cansara y decidiera marcharse. Primeramente visitó algunos planetas cercanos, eran diminutos como el suyo, y sus príncipes, casi tan extravagantes como él. Allí no le retenía nada. Después llegó a la bella tierra y encontró el camino a una rosaleda. Debían de ser miles de rosas, cada cual más bella, y el aire estaba cargado de su dulce fragancia. Ni en sueños hubiera pensado que habría tantas rosas, ya que hasta entonces solo conocía una, y quedó cautivado por su exuberancia y su suntuosidad. Pero entre las rosas lo descubrió un zorro astuto. Fingía ser tímido y al ver que podía engatusar al pequeño le dijo: «Quizás pienses que todas estas rosas son bellas, pero no son nada especial. Crecen solas y tan solo requieren un poco de cuidado. Tu rosa, en cambio, allá lejos, ella sí es única, porque es exigente. Vuelve con ella». Al oír esas palabras, el pequeño príncipe se sintió desconcertado y triste, y tomó el camino que llevaba al desierto. Allí encontró a un piloto que había aterrizado por una avería, y pensó que quizás podría quedarse con él. Aquel, sin embargo, era un frívolo cuyo único interés consistía en divertirse. Así el principito le contó que volvería a casa con su rosa. En cuanto se hizo de noche, sin embargo, se fue a hurtadillas a ver a una serpiente. Hizo como si quisiera pisarla y entonces ella le mordió. Él se sacudió un poco, pero después se quedó inmóvil. Así murió. A la mañana siguiente el piloto encontró su cadáver. «¡Qué pillo!», pensó, y enterró los restos en la arena. Harold, así se supo más tarde, faltó al entierro de Maude. No fue al entierro de Maude. En lugar de ello, por primera vez en años, puso rosas en la tumba de su padre. Fíjense, ¿no? Ahora acá él lo va a aclarar esto, ¿no? Porque obviamente es un cuento basado en la historia del Principito, que ya todos conocemos, ¿no? Quizás habría que añadir que a muchos que sienten un cariño especial por la historia del Principito, les gusta jugar en su imaginación con el suicidio, e incluso lo cometen a veces. Encuentran en esta historia una aureola que quita importancia a tal acto y que lo glorifica, como si se tratara de un juego de niños capaz de hacer realidad su sueño infantil. De esta manera sueñan con que su anhelo y su esperanza sean más fuertes que la muerte y que ésta, quizás, suprima la separación en vez de sellarla. Pero se olvidan de un hecho. Llamamos inmortal a lo que ya sabemos perdido y pasado. Es muy profundo esto que dice Hellinger acá. Yo la verdad que El Principito es un libro que lo leí muchas veces. Me gustaban las historias, pero cuando llegaba la parte esa yo decía, pero entonces ¿qué decir? ¿Que él se murió de verdad? Decía, me quedaba pensando, ¿no? Decía, claro, lo que pasa que si él se dejó picar por la serpiente fue para poder trasladarse de vuelta, porque ya con su cuerpo no podía, ¿no? Como que vemos el cuerpo como algo muy terrible, como un lastre, y como que, obviamente, y más que nada nuestra mente, nuestro cerebro, ¿no? Que parece que nos tortura con nuestros problemas y situaciones, y creemos que la muerte es la única que nos salva. Es un sueño infantil, ¿no? Es un juego de niños. Entonces, creemos que así vamos a evitar la separación, porque ¿cuántos hay en estas implicaciones de las que habla Hellinger, que dice, ¿no? Te sigo, yo como tú, y no sé qué, y todo esto, ¿no? ¿Cuántas hay
¿Cuántos casos hay, no? De que siguen al otro a la muerte, pensando que con la muerte solucionamos algo. Bueno, la muerte no soluciona nada. Ha habido muerte. Vamos a hablar de la vida o la muerte. Gran tema. Leo dice: aún estoy pensando que vengo de una familia en la que se dice que a partir de los 30 años la vida ya no tiene gracia. Así me lo dijo mi madre por teléfono. Y Hellinger dice: a veces es así en las familias cristianas. Uno se muere con Jesús. Porque también esta idea, ¿no? En muchas familias, esta idea de sacrificarse, crucificarse, viene de ahí, de la religión, ¿no? Y Leo dice: pero a pesar de todo, no es fácil dejar que los padres se mueran así. Lo que aún quería decir esta mañana era que hace poco mi padre intentó tomar el coche otra vez. Es muy tosudo y padece de un senilismo precoz, por lo que a veces no encuentra los interruptores, por ejemplo para las luces. Así le dije a mi madre, y quizás también este fuera un comentario ambiguo. De acuerdo, entonces podremos enterrarlo entre Fulda y Giebem, cuando volvamos a hacer esa ruta la próxima vez. Pero también hay algo de seriedad en todo esto. La situación es realmente nueva para mí. A veces realmente no sé si hacer una broma o retirarme y dejar que mis padres se las arreglen solos. Bien, y ahí empieza ahora la parte que habla Hellinger, ¿no? Cuando la muerte no tiene nada de terrible ni nada de serio, se la trata así. Así fue también esta mañana. Por eso interrumpí enseguida. Hubo algo increíblemente destructivo en la manera en que hablaste de tus padres. Por regla general, considero en peligro de suicidio a las personas que hablan así. Por lo demás, parecen alegres, muchas veces incluso simpáticas, pero a pesar de todo se nota que se mueven en otra dirección muy distinta. Por debajo se desarrolla otra dinámica totalmente diferente. La forma en que se habla demuestra que algo terrible ocurre en ese sistema, y esta sensación aún se intensifica por lo que acabas de decir. Ahora estás serio. ¿Ves la diferencia? ¿Lo centrado que estás ahora? Entonces le habla al grupo. Es importante que el terapeuta no permita este evadirse a la ironía ante asuntos serios. Inmediatamente hace volver al grupo la seriedad. Al fin y al cabo se trata de la vida y de la muerte. Y Leo dice: pero no quería decirlo con ironía esta mañana. Y Hellinger dice: ¿lo ven? Ya está otra vez. Acaba de demostrarlo nuevamente para que pudiéramos verlo. ¿Lo ven? Esto es, y es muy peligroso. Inmediatamente pienso que estas personas peligran, en el sentido de que traman algo, y es posible que ni siquiera sepan conscientemente de qué se trata. Se encuentran como impulsadas por una fuerza extraña. Y le dice a Leo: tampoco puedes contener la risa, te impulsa. En un caso así se va a las raíces. ¿Hubo algo especial en la familia de tus padres? Y Leo dice: el padre de mi madre era minero y murió muy pronto de silicosis. Y Hellinger dice: en un caso así, cuando un hijo o una hija alcanza la edad del padre que murió joven, frecuentemente piensa que ya no tiene derecho a seguir viviendo, o quiere seguir al padre en la muerte. En el caso de tu madre, si los hijos perciben o sospechan algo así en ella, uno de los hijos querrá hacerlo en su lugar. Ese hijo se ríe al pensar en la muerte. La tumba. Ahora vamos a hablar de la tumba, ¿no? Hola Liliana, bienvenida, buen día. Ute, ¿se acuerdan de Ute? Estoy muy centrada en lo que dijiste y muy agitada. Tiene algo que ver con la culpa y el suicidio, pero no puedo decirlo exactamente. También tiene algo que ver con ese inclinarme profundamente ante mi madre,
hay algo que me retiene, pero no sé qué es. Y Hellinger dice, la reverencia te sacaría de la tumba. Y Ute dice, no puedo decirlo. Me entristece que me digas algo así. No sé hasta qué punto es cierto. No puedo decir nada al respecto, solo me entristece. Seguramente será porque tiene algo que ver con la muerte. Y se pone a llorar Ute, ¿no? Y Hellinger dice, por el momento lo voy a dejar así. Y vamos a ver la constelación de Frank, donde hay 2 tíos abuelos expulsados y un tío despreciado. Soy Frank y conozco a Bert desde hace bastante tiempo. Estoy divorciado y tengo 2 hijos de 21 y 14 años con los que afortunadamente mantengo una buena relación. Vivo con Dagmar en una casa propia y después de unos años tormentosos hemos encontrado una relación más pacífica. Como psicoterapeuta trabajo con un enfoque muy sistémico y a veces, al trabajar con los clientes, me doy cuenta de que algunas cosas me afectan tan intensamente a nivel emocional que sospecho que aún hay algo que hacer en ese punto. Aquí en este grupo hubo cosas que me afectaron. Por ejemplo, el destino de la hermana de Robert, que no fue aceptada, y después la historia del supuesto criminal de guerra. Empecé a temblar tan fuertemente que no pude seguir escribiendo. Tengo que saber sin falta qué dinámica es esta. Bueno, le dice Hellinger, entonces vamos a configurarlo. Cuando hay tanta dinámica hay que abordarlo enseguida. Y Fran dice, ¿me refiero a mi familia de origen? Exacto. ¿Quiénes pertenecen a tu familia de origen? ¿No? Y acá empieza la configuración de Frank. Por eso vamos a ver esta configuración para ver una hoy, porque no vimos casi ninguna. Entonces Frank, vamos a imaginar que este Frank y tiene que configurar a su familia de origen, su padre y su madre, su hermana, la hermana, un hermano menor, y otra hermana más. Le pregunta Hellinger, ¿alguno de tus padres estuvo casado anteriormente, comprometido o mantuvo alguna relación seria? Fran dice no. ¿Falta alguna otra persona? Y Fran dice, bueno, hubo personas en la familia que fueron expulsadas. Vamos a empezar con la familia nuclear. Después vamos a buscar si aún falta alguien más y lo vamos a integrar. Entonces él configura. Pone al padre, a la madre aquí, la pone Frank, ¿no? El primer hijo, no, primera hija, ¿no? La pone acá. La cuarta hija la pone acá. Él, que sería el 2, el segundo hijo, él se pone en la misma dirección que el padre, pero mirando para acá. Y el 3, que sería el tercer hijo, está acá. ¿Vean? Bueno, creo que ahí se ve, ¿no? La configuración. Medio ahí está ese. No se ve bien por la marca, o sea, no está bien marcado, ¿no? Hola, Alicia. Bien. Esta es la configuración que hace Frank. Recordemos que este Frank, ¿no? Este que está acá. Este sería... A ver, esperen que miro de vuelta porque me olvido. El tercer hijo
Frank es el segundo hijo, esta es la primera hija, esta es la cuarta hija de la familia y estos son el padre y la madre de ellos, ¿no? O sea, son 4 hijos. Bien. Cuando en una constelación, esto está bueno para aprenderlo, ¿no? Tengo que poner la caja acá porque me molesta. Todos miran en una misma dirección, es porque allá adelante falta alguien. ¿Mm? Yo eso se los digo a las personas cuando vienen a constelar conmigo, que hacemos individuales, les digo, ¿no? Cuando los ubican así. Bueno, esto lo ubicó inclinado, algunas veces se ubican todos derechitos, ¿no? ¿A quién miran? ¿Mm? ¿Quién tendría que estar ahí adelante? ¿Hubo algo especial en la familia de tu madre? Entonces Fran dice que el abuelo murió en la Primera Guerra Mundial, cuando su madre tenía 12 años. Y su hermano, ¿no? Dice que este hermano, no, el hermano del abuelo me parece, fue la oveja negra. ¿Qué quieres decir con la oveja negra? Él era homosexual y eso era algo grave. Además se le consideraba totalmente incapaz y eso también fue fatal en esa familia. Ah, bien, a este lo vamos a incluir. ¿Qué más ocurrió en la familia de tu madre? 2 de sus tíos fueron enviados a Estados Unidos por ser unos fracasados, porque uno era alcohólico, ¿no? Y el otro era como un veleta. Ah, dice Hellinger, entonces son los 2 que faltan. El hermano de la madre solo los representa. Tenemos que colocarlos allí, delante de la familia. La importancia de estos tíos para la familia no resulta de su comportamiento, sino de su suerte. Que fueran enviados a Estados Unidos es lo decisivo aquí. Entonces Fran dice, por cierto, mi hermano también se marchó a Estados Unidos, o sea, ¿no? Entonces Hellinger introduce a los excluidos, ¿no? Los excluidos, que son 3, voy a correr más aquí, porque si no me va a alcanzar la mesa, ¿no? Los excluidos de este sistema son 3 hombres me parece, ¿no? El hermano de la madre, esperen que me voy a agarrar 3. El hermano de la madre, que lo pone así, ahí. El primer tío de la madre y el segundo tío de la madre. Así los pone. Esto los pone más juntitos. Los 3 miran para allá. ¿Se ve? ¿Ven? Estos 3 miran para allá, que son los excluidos, ¿no? Y los coloca ahí. Bien. Entonces le pregunta al padre, ¿qué cambió para ti cuando los puse a ellos? Yo antes más bien miraba al vacío, dice él, como flotando, y ahora me siento tranquilo, más estable, y me puedo quedar aquí. ¿Y la madre? ¿No? Recuerden que es esta. Veo a los 3 solo con un ojo, pero quisiera mirarlos bien. Bueno, le dice Hellinger, ponete de manera que los veas, ¿no? Entonces ella parece como que se pone así para verlos. ¿Qué tal la hija mayor? Dice ella. Ah, ha mejorado muchísimo. Antes estaba todo tan abierto aquí que podía entrar cualquier peligro, y me sentía como si la turba me hubiera puesto en la vanguardia. Tenía que estar en primera fila. Ahora mi simpatía se dirige a mis tíos, allá adelante. Con ellos me encuentro bien. Entonces Hellinger le dice a este representante de Frank, ¿cómo te sientes? Aún no sé qué pensar de todo esto, si sentirme atraído o intimidado. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué ha cambiado? Estoy más centrado. ¿Pero estás mejor o peor? Perdón. Mejor. ¿Y cómo se encuentra el hermano menor
que se quería ir a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, antes no me encontraba bien, no notaba nada de estos aquí detrás. No me sentía vinculado. Bueno, dice Hellinger, a ti te enviaremos a Estados Unidos enseguida. Lo hago enseguida. En el momento en que estos tres estuvieron aquí, yo estuve claro que debía ir con ellos, dice él, ¿no? Además, mi hermano constantemente está visitando familiares e insiste en que yo también vaya. Entonces Hellinger coloca al hermano ¿no? Al lado del grupo de los excluidos. Lo pone acá, mirando para allá. Ahí. Y le pregunta a la hermana menor, ¿cómo te sientes? Estoy contenta de que al menos haya alguien ahí adelante. Antes lo encontraba horrible porque no tenía ningún contacto hacia atrás, con la familia. Me sentía perdida. Estoy contenta de que ahora haya unas cuantas personas aquí delante. Me siento un poco en medio, pero se aguanta. Entonces Hellinger dice, este es solo el punto de partida. A partir de aquí seguiremos trabajando. ¿Hay algo especial en la familia del padre? Le pregunta Frank. Mi padre fue nacionalsocialista y nunca supe exactamente lo que hizo, pero debió de tener un cargo importante porque no lo llamaron a filas. ¿Fue internado después de la guerra? Fue internado y durante años estaba furioso e indignado por la injusticia que se cometió con él y con Alemania. Bueno, entonces ahora voy a configurar el orden, dice Hellinger, ¿no? De manera que los excluidos sigan visibles para la madre, pero al mismo tiempo desaparezcan del campo visual de los hijos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pone al padre acá, a la madre aquí, ¿no? Pone a los hijos enfrente de los padres en orden. Y... ay, no, perdón. ¿Este era? No, este era el excluido. Este era el hermano. Ahí está. El tercero era el varón. Ahí está. Y pone a los tres estos excluidos, ¿no? Mirando hacia los padres. ¿Ven? A ver, me llevará la cámara. Hace esto, ¿ven? O sea, los hijos así en orden, que miren a sus padres. Y los excluidos, que miren a los padres. Este es el movimiento que él hace. Lo mostré así porque después no se ve. Pero lo voy a dejar así, ¿no? Porque si no, tengo que andar moviendo mucho la cámara. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo está la madre? Ahora me encuentro bien al lado de mi marido. Y el padre, mejor que antes. Y los hijos, bien. Entonces le pregunta a Frank, ¿quieres ocupar tu lugar? ¿Qué tal te encuentras aquí? Ay, es una buena sensación, dice Frank, que era ¿no? Este es el orden, y los excluidos son reconocidos, aunque no estén a la vista. Lo que no me gusta en absoluto es que mi tío homosexual, dice Frank, se encuentra al lado de los otros hombres excluidos, y que los tres estén juntos. Entonces Hellinger dice, entre otras razones, una persona se convierte en homosexual cuando tiene que representar a otros miembros excluidos, considerados malos. Este es un caso típico. Es un destino duro, y tú no puedes intervenir aquí. Entonces Frank dice, sí, quizás sería también bueno que tuviéramos la mirada abierta al futuro. Entonces Hellinger le dice, ¿quieres que te enseñe cómo se mira el futuro? Los cuatro hijos se dan vuelta y así tienen a sus padres a sus espaldas.
que sería la posición, no mirando a los padres, sino mirando a la vida, ¿no? Los hijos, y a sus padres detrás. Ay, el padre se me cayó. Y el padre detrás. ¿Eh? Entonces los padres permanecen allí y los hijos pueden ir hacia adelante. Este es el futuro. Pero aún pueden mirar a sus padres durante un tiempo. ¿Mm? Bueno. Bien, esa fue la constelación de Frank, ¿no? Donde ven que los excluidos están aquí, pero ya la familia no mira acá. Ese es el problema, cuando la familia está mirando a los excluidos. Entonces ellos ahora se los reconoce, eso es lo que es que pertenecen, te reconozco, formas parte, pero ya no miramos hacia los excluidos. El problema es cuando nuestra alma está mirando hacia un muerto o hacia un excluido, o está representando a alguno que fue excluido del sistema y lo está representando. Ahí vienen todas las implicaciones. ¿Mm? Bueno, creo que por hoy vamos a dejarlo aquí, ¿no? Y en el próximo vamos a ver que ya en este libro aparece esto de quiénes pertenecen al sistema, y vamos a ver otras constelaciones para ir viendo cómo se trabaja, ¿no? Esta fue bastante sencilla y creo que dejamos bien claro el asunto de la pertenencia, para que no confundamos, ¿no? Lo que es pertenecer y lo que no es pertenecer. Bueno, los saludo, hasta la próxima. En el próximo encuentro nos veremos y continuaremos con este bellísimo libro que aporta tanta información y es tan bueno entender de qué se trata. Chao, hasta luego.